Hola a todos, soy Andrés Rodríguez, médico hepatólogo e internista. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante sobre las terapias de soporte hepático en los pacientes con falla hepática. Bienvenidos. La falla hepática aguda es una condición infrecuente, sin embargo, cuando se desarrolla puede presentar complicaciones muy graves. El trasplante hepático es la terapia por excelencia en términos de eficacia. Sin embargo, los sistemas de soporte hepático son una condición que puede volverse un puente para darle la posibilidad al paciente de llegar al trasplante y en algunos de los casos podría inclusive facilitar la regeneración hepática que permita evitar ese trasplante. Para empezar, iniciemos con unas definiciones y nociones básicas. Notar que la falla hepática aguda es realmente la condición más grave del espectro del síndrome de hepatitis aguda. Y es una lesión hepatocelular que ocurre de forma rápida y que se asocia a encefalopatía y alteración de la función sintética como criterios operativos en un paciente que tenía un hígado previamente sano, es decir, sin cirrosis y sin hepatopatía crónica conocida. Esto puede tener algunas excepciones, por ejemplo, en pacientes con enfermedad de Wilson, hepatitis autoinmune o hepatitis B de transmisión vertical, en donde la condición de cronicidad puede estar presente, pero que se encuentra de forma incidental al momento del trasplante. Así pues, la falla hepática aguda es la fase final de, de una progresión que inicia con el síndrome de hepatitis aguda, donde la lesión hepatocelular se traduce en una serie de signos y síntomas que nos indican que el paciente está en dicha condición de hepatitis. Definimos o le damos el apellido de hepatitis aguda grave cuando tiene un INR mayor a 1.5 y cuando confirmamos que esa prolongación del INR se asocia o no está asociada, perdón, a deficiencia de factores dependientes de vitamina K, al medir el factor 5, que es decir, está bajo y no es dependiente de vitamina K, entonces definimos que es una insuficiencia hepática aguda. Y ya se configurará operativamente como falla hepática aguda cuando la prolongación del INR es mayor a 1.5 de forma persistente y además hay aparición de encefalopatía hepática. Esta condición entonces ya entra a una enfermedad de un síndrome que tendrá un pronóstico en muchos casos grave. Para comprender los métodos de soporte hepático es importante conocer la patogenia y la patofisiología de la condición de la falla hepática aguda, pues eso nos permitirá entender cómo funcionan estos métodos. Aquí se presenta una gráfica presentada por la doctora Maywill y colaboradores en Lancet de este año, en donde presentan 4 fases importantes que se dan en la mayoría de los casos. Aquí a la izquierda se presenta entonces un esquema en donde está el capilar intestinal con la presencia de componentes bacterianos, que es lo que se denominan patrones moleculares asociados a daños en términos inmunológicos. Aquí tenemos un medidor muy importante inmune, que es la célula de Kupffer. Es un medidor porque es un inmunomodulador muy potente en el hígado sano. Elimina muchas de las bacterias y componentes bacterianos y adicionalmente regula y permite que haya inmunotolerancia de parte de los hepatocitos y en general del hígado. Los hepatocitos por su lado sanos, que son estos, cuando hay una anoxia grave, tóxica, autoinmune, viral, eso termina generando daño hepatocitario en algunos casos y eso termina generando también que aparte de los patrones moleculares asociados a patógeno, también aparezcan patrones moleculares asociados a daño. Estos patrones moleculares asociados a daño son derivados de la citólisis y de los elementos celulares propios de esos hepatocitos que están entrando en muerte celular. En muchos casos se da un segundo hit y de hecho muchas veces ese segundo hit o segundo golpe es lo que termina generando la gran parte del daño y es el daño inmunomediado, la inmunidad adaptativa y posteriormente la inmunidad primaria y posteriormente, perdón, la inmunidad adaptativa terminará generando una serie de mediadores, la atracción de múltiples células y elementos celulares que terminarán potenciando aún más el daño. La inmunoregulación que genera las células de Kupffer se pierde, pues inclusive las células de Kupffer también empiezan a morir y esto hace entonces que haya además ingresos de estos patrones moleculares asociados a daños que potencien aún más la respuesta inmune. Si esto se mantiene en el tiempo
y se mantiene una alta magnitud, terminará generando lo que se denomina falla hepática aguda, en donde, aparte de los hepatocitos en muerte celular, habrán unos hepatocitos que estarán en un estado senescente. Esos hepatocitos en estado senescente, pese a que no tienen un daño directo y están en proceso de muerte celular, pese a eso, sin embargo, no cumplen el total de funciones que en condiciones normales debería. Y es así que el pool total de hepatocitos funcionales se disminuye de forma dramática, y si esto llega a bajar por el nivel necesario para las funciones mínimas vitales, eso termina generando entonces la endotoxemia más otros procesos que finalmente derivarán en falla hepática. Hay otro elemento en la patogenia y es la configuración del sinusoide que se ve alterada. Acá a la izquierda vemos la configuración de un sinusoide normal, donde vemos los hepatocitos, esta es su membrana basal, su membrana apical, formando los canalículos biliares, que son el inicio de la vía biliar, y recubriendo los sinusoides hepáticos que reciben sangre portal y sangre arterial, portal venoso. Se presenta una célula muy especializada, que es la célula endotelial hepática sinusoidal. Este es un endotelio súper especializado que contiene o que se especializa en el filtrado, porque tiene algunos orificios. Estos orificios permiten el paso de elementos de múltiples moléculas y de agua, que son presentados entonces en el espacio de dice a la membrana basal del hepatocito, y la membrana basal del hepatocito, a través de múltiples sistemas pasivos o mediados por energía, los ingresará y los procesará. Esta es la condición normal. Sin embargo, en el contexto de falla hepática aguda se presenta una alteración notoria de estos hepatocitos. Y como puede observarse, hay un edema y una desestructuración de las células endoteliales. Estas células endoteliales alteradas afectará el proceso de filtrado. En muchas ocasiones el filtrado se perderá y se generarán entonces dos fenómenos. El pool de hepatocitos funcionales disminuye dramáticamente por los que están muriendo y los que están en un estado de inoperancia por entrar en un ciclo de aturdimiento. Y adicionalmente a esa disminución del pool hay un menor contacto de ese pool funcional con el contenido celular, que debe ser detoxificado y que debe ser procesado. Eso en última se sumará entonces al proceso que termina generando la pérdida en la capacidad de la funcionalidad hepática. Es así entonces que después de esa anoxia inicial que lleva a un proceso necroinflamatorio grave, a esa citólisis y aturdimiento y a esa pérdida del contacto con el contenido celular, o sea, hay una pérdida neta de la función hepatocitaria que cruza un umbral en donde ya se disminuye o ya no se logran suplir las necesidades mínimas vitales. Eso lleva a dos grandes procesos, y es la endotoxemia, con múltiples elementos exógenos y endógenos que recirculan, por ejemplo el amonio, y un proceso de inflamación sistémica muy marcado, derivado del daño inmune que se está generando en el hígado, con entonces una tormenta citoquímica sistémica, y además de elementos celulares circulantes, que terminan llevando a muchos procesos, pero tal vez los más relevantes son la aparición de edema cerebral, la falla multiorgánica y en no pocas ocasiones la presencia de sepsis, que en últimas puede potenciar aún más la falla orgánica múltiple. En nuestro medio latinoamericano, pero en especial en el colombiano, desafortunadamente no contamos con estudios claros sobre cuáles son los principales determinantes directos de la muerte. Sin embargo, este estudio, publicado por el doctor Oscar Santos y colaboradores en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con datos no publicados, pero que por parte del doctor Muñoz, uno de los autores, me permitió compartirlo. La falla orgánica múltiple en esta serie de pacientes que estuvieron en falla hepática aguda en un hospital de tercer nivel de la ciudad de Medellín, en Colombia, entre el 2004 y el 2014, la principal causa de muerte fue la falla orgánica múltiple, con 1 de cada 3 pacientes, seguido por la presencia de sepsis, 1 de cada 5, y de hipertensión endocraniana también en 1 de cada 5. Y un grupo no despreciable también presentó hemorragia. También hubo algunos eventos de síndrome post-reperfusión en los pacientes que estaban llegando a trasplante hepático. La presencia de paro de asistolia de causa en principio no clara, disfunción primaria del infarto y por causa desconocida.
Entonces, como ven, esos tres elementos más importantes eran la falla orgánica múltiple, la sepsis y la hipertensión endocrinal. Los aspectos generales del enfoque del manejo de la falla hepática aguda se deben tener en cuenta, y es que si bien esta charla va a tratar sobre las terapias de soporte hepático, en la terapia de soporte hepático es solo una parte de de un engranaje del enfoque general. Lo primero es hay que hacer un inicio oportuno de este manejo. Y un primer elemento clave es que tan pronto se detecta la encefalopatía hepática en el paciente en sospecha de falla hepática aguda, debe considerarse alta probabilidad de falla hepática aguda. Y en muchos casos, según el centro donde se esté moviendo y el contexto, el paciente debería ser remitido de forma urgente para en un centro de trasplante. Y los cuatro pilares del manejo se sostienen en hacer un tratamiento etiológico cuando la causa de la enfermedad se ha logrado establecer de forma relativamente razonable y además existe un tratamiento eficaz en esa condición. Por ejemplo, la N-acetilcisteína en el DILI por acetaminofén, el uso de los casos de hepatitis B o falla hepática por hepatitis B, del uso de antivirales y muchas otras condiciones. El otro elemento es el soporte general, que esto implica tener en cuenta que es un paciente críticamente enfermo, usualmente neurocrítico y que amerita entonces los cuidados propios de una unidad de cuidado intensivo. El tercer elemento es la terapia de soporte hepático, que veremos más adelante y definiremos. Y finalmente la intervención de mayor eficacia, que es el trasplante hepático. Lo ideal con cada uno de estos pilares es prevenir y manejar el edema cerebral, la falla multiorgánica y las infecciones y garantizar que la función hepatocelular se logre recobrar, ya sea porque el hígado innato del paciente logra salir de la falla hepática, por un lado, o porque se logra establecer, se logra llevar a trasplante hepático. Entonces, hablando ya específicamente de las terapias de soporte hepático, entender el contexto que permitió su desarrollo. Esto se partió de modelos celulares y animales de hepatocitos, tanto en el organismo entero como en líneas derivadas de hepatocitos animales, sobre todo de ratones y conejos. En pacientes humanos, entonces, que cursaban con falla hepática aguda, se extrajo el suero y este suero se aplicó a estos modelos animales y se encontró que ese suero generaba una serie de cambios o malos para el hepatocito animal, y en este caso era la presencia de toxicidad, en muchos casos la generación de un proceso de muerte celular, la inhibición de la regeneración y el aturdimiento celular. Eso llevó entonces a plantear la hipótesis de la sangre tóxica. La hipótesis de la sangre tóxica entonces plantea que hay elementos circulantes que generan y potencian el daño hepático y que no permiten que los hepatocitos o se recuperen o inclusive aumentan más el daño que ya se está generando. Es así entonces que las terapias de soporte hepático pretenden en principio obtener dos objetivos: suplir funciones hepáticas cuando esto sea posible y eliminar factores deleterios circulantes. De hecho, en algunos textos se denominan a este tipo de terapias como terapias de limpieza sanguínea o terapias de depuración sanguínea. Hay varias clasificaciones que se pueden usar para agruparlos. Sin embargo, una forma que puede ser útil es entender los principales mecanismos que usa cada una de las terapias de soporte hepático. Una importante a tener en cuenta entonces es el recambio plasmático. Otra es la hemodiafiltración con filtros clásicos que se usan en terapia de reemplazo renal. La otra es también usar la diálisis clásica, sin embargo, usando como elemento de dializado principal a la albúmina. La otra es una serie de membranas absorbentes especializadas que intentan suplir o remediar algunas de las funciones del hígado y de sus componentes. Y ya los bioreactores celulares, que son una serie de sistemas en donde la sangre del paciente tiene contacto con líneas celulares animales
o hepatocitarias inmortalizadas de humano que al tener contacto con la sangre se espera procesen, limpien y depuren dicha sangre. Estos bioreactores siguen siendo aún experimentales. Entonces el recambio plasmático puede ser tanto de alto como volumen estándar. Realmente esos son los sistemas con los que contamos actualmente. La moda de filtración clásica mediante filtros usuales y máquina de terapia de reemplazo renal usual, que se puede dar tanto la forma intermitente estándar como también la forma SLED, que es una forma intermitente pero de baja eficacia y que permite prolongar, o la terapia de reemplazo renal continua, que tiene la ventaja es que disminuye la inestabilidad hemodinámica en estos pacientes. El MARS, que es un circuito de limpieza que tiene varios componentes, pero que tal vez el más importante es su membrana. Está también el Prometheus, que es un sistema denominado de absorción y separación plasmática fraccionada. Y está el SPAT, que es lo que se denomina, o las siglas en inglés, de diálisis de albúmina de paso único o de único paso. Realmente las terapias de soporte hepático, si bien se usan en falla hepática aguda, hay otros escenarios donde se han propuesto, incluyendo la falla hepática aguda sobre crónica, la hepatitis alcohólica, la falla hepática post-trasplante, inclusive el prurito refractario en condiciones colestásicas. Sin embargo, los dos escenarios donde más se ha estudiado es la falla hepática aguda, es decir, sobre un hígado sano, como la falla hepática aguda sobre crónica, que además es una entidad, aunque si bien los nombres se parecen, son nosológicamente, patofisiológicamente y conceptualmente diferentes y no deben confundirse. En el contexto de falla hepática aguda, que es lo que nos convoca a esta conferencia, las terapias de soporte hepático tienen dos objetivos, o sus objetivos potenciales son ser un puente que permita al paciente sobrevivir y llegar en las mejores condiciones posibles a un escenario de trasplante hepático. Y el otro es el de lograr la regeneración hepática de tal forma que inclusive se evite la necesidad del trasplante porque el hígado propio del paciente reasume las funciones y ya logra tener una reserva que le permite cumplir con las necesidades vitales únicas. Ahí se han realizado múltiples ensayos clínicos aleatorizados para evaluar la eficacia de las terapias de soporte hepático, que inclusive datan de los años 70 y los 80, si bien la mayoría se empezaron a hacer en los años 90 y en la primera década de este siglo y en la que le siguió. Realmente cuando se evalúan en conjunto como una terapia, un concepto terapéutico en conjunto con un metaanálisis de Sombrilla del doctor Al-Shami y colaboradores, mostró que si bien hay cierta tendencia a reducción de la mortalidad, estadísticamente no tiene significancia con una heterogeneidad moderada a baja. Esto indica entonces que es posible o quedan dudas importantes sobre si realmente podría o no impactar la mortalidad vistas en conjunto como un concepto terapéutico de hacer un soporte hepático extracorpóreo mediante la limpieza y la purificación de la sangre del paciente. Y el otro gran desenlace, que es que si bien no reduzca mortalidad, por lo menos evite el trasplante, no se ha logrado evaluar de forma concreta y certera, porque desafortunadamente muchos de los estudios no reportaron y no han reportado este desenlace. Sin embargo, cuando se evalúan de forma individual, es posible lograr ciertas conclusiones que podrían indicar que sí son más útiles ciertos subgrupos y ciertos tipos de terapias, más allá de verlas en conjunto. Una de ellas es la terapia de recambio plasmático. El plasma, recordar que es la fase líquida de la sangre que contiene suspendidos los elementos celulares. Y que a diferencia del suero, el plasma sí contiene fibrinógeno, mientras que el suero no. Este es el plasma, entonces es lo que se pretende cambiar en un paciente que está en falla hepática aguda y que es llevado a esta terapia. La idea es reemplazar ese plasma patológico, esa sangre tóxica entre comillas, por plasma no patológico y de esta forma eliminando múltiples mediadores del daño, incluyendo anticuerpos, complejos inmunes, endotoxinas y exotoxinas
citoquinas, entre muchos otros potenciales elementos deleterios para el hígado. Es así que el recambio plasmático tiene dos fases, una de aféresis y descarte del plasma del paciente, es decir, extraerlo y eliminarlo, y la otra es entregarle un plasma nuevo, derivado de pacientes sanos, al que se le puede además sumar o no albúmina. Hay dos tipos de aféresis o extracción de plasma. Una es la aféresis que se realiza por centrifugación, dado que el plasma por su densidad tiende a o está en una fase diferente a la que están los leucocitos o la que están los eritrocitos, como puede verse en la imagen. Entonces se le aplica anticoagulante, se centrifuga, quedan periféricamente eritrocitos y leucocitos en el centro del plasma y este plasma es extraído y eliminado. Entonces este plasma del paciente debe ser repuesto por un plasma propio o un plasma de un donante, que además se le puede sumar albúmina y finalmente se retorna al paciente. También está la estrategia de aféresis con membrana, en donde se pasa a través de una bomba la sangre del paciente en un filtro. Y este filtro tiene la capacidad de separar los elementos celulares del plasma. Este plasma entonces también es recolectado y eliminado y finalmente se reemplaza también, entonces al igual que con la centrifugación, el plasma de donantes más albúmina, más o sin albúmina, y se devuelve al paciente. Realmente lo que cambia es el método en que se realiza la extracción del plasma, que en este caso es centrifugación, y en este caso es con un filtro. Las dos estrategias de aféresis tienen ventajas y desventajas. La aféresis por centrifugación es la más eficaz en términos de que es capaz de extraer una mayor cantidad de plasma para un mismo volumen de un paciente. Mientras que, y extrae hasta el 80 al 85% del paciente en un mismo volumen, mientras que la eficiencia y la eficacia del uso de la membrana solo será el 30% y por lo tanto tomará más tiempo y requerirá más volumen de extraído al paciente. Por otro lado, la aféresis por centrifugación necesita una máquina dedicada a esto, que es una máquina pues, que se usará en general para recambio plasmático, pero solo puede servir para eso. Mientras que la aféresis con membrana tiene la ventaja que puede usarse una máquina de terapia de reemplazo renal clásica, a la que simplemente se le cambia el tipo de filtro que se usa. Entonces esta requerirá mucho más volumen, esta requerirá mucho menos volumen porque es más eficaz, fíjense, 60 a 120 mililitros minuto, mientras que esta requiere mucho más, de 100 a 150. Eso hace que entonces la aféresis por centrifugación inclusive se puede hacer con vías venosas periféricas, mientras que la aféresis por membrana, que requiere filtros que tiene filtros pero son de baja eficacia, requiere unos altos volúmenes y estos altos volúmenes hace que se requiera una vía central. Cuando se ha evaluado en ensayos clínicos aleatorizados la utilidad del recambio plasmático, tal vez el estudio más grande es el de Larsen, que fue publicado en 2016, un ensayo clínico open label aleatorizado, donde se usaron altos volúmenes. Usualmente se define como un alto volumen, un recambio plasmático de alto volumen cuando se usan más de 3 volemias, es decir, se le devuelve al paciente más de 3 volemias de las que se le terminan extrayendo. Se evaluó entonces como desenlace primario supervivencia general. Acá está la curva de tiempo al evento, en este tiempo es los días, hasta 84 días, y la supervivencia acumulada, como puede verse arriba está la curva de los pacientes que fueron llevados a recambio plasmático y abajo a terapia estándar médica. Fueron 92 pacientes en un brazo, 90 en el otro, y como puede verse gráficamente, sí hay una mejor supervivencia de los pacientes llevados a recambio plasmático, que además, cuando se evalúa el test estadístico, demuestra significancia. Sin embargo, cuando se agrupan en los que finalmente se llevan a trasplante o no, y si se les realizó o no recambio plasmático, arriba vemos las dos curvas de los que se llevaron a trasplante, con o sin plasmafaresis, y se ve que realmente la supervivencia es muy similar a los 84 días. Es decir, que para este estudio el recambio plasmático no pareció impactar los desenlaces post-trasplante. Sin embargo, en los que no fueron llevados a trasplante hepático, el recambio plasmático sí impactó. Y fíjense cómo la supervivencia es notoriamente mayor en los que se llevaron a recambio plasmático que en los que no.
Entonces, en este estudio lo que sugiere es que realmente el impacto es estos pacientes que no se van a llevar a trasplante, o viéndolo desde otra perspectiva donde el trasplante puede estar demorado porque tal vez el órgano no se logra conseguir, como puede ocurrir en muchos de nuestros medios. El otro ensayo clínico aleatorizado más pequeño de 40 pacientes fue el de Maywell y colaboradores. En este caso tuvo la diferencia en que se hizo con bajos volúmenes, es decir, 1.5 a 2 volemias de recambio. Aquí se evaluó la supervivencia libre de trasplante. Fíjense cómo el 75% de los pacientes en recambio plasmático lograron sobrevivir sin trasplante, mientras que acá solo fue el 45%. Por además, el riesgo de mortalidad instantáneo también fue notoriamente menor en los pacientes con recambio plasmático con un HR de 0.3. Si bien cuando se metaanalizan estos trabajos no se encuentra significancia estadística evaluándolo desde el riesgo relativo, sí es evidente que desde la mortalidad instantánea, que es el HR, sí, en ambos dio significancia y que además en los desenlaces individuales se nota una diferencia satisfactoria. Adicionalmente, cuando se metaanalizan con estudios observacionales, el efecto en mortalidad es mucho más notorio. Fíjense cómo hay una clara tendencia en todos los estudios a que los pacientes con recambio plasmático disminuye de forma significativa la mortalidad, al punto que, y con una baja heterogeneidad en este estudio que mezcló los dos ensayos clínicos más los observacionales, se encuentra entonces una reducción de mortalidad con un RR de 0.64 y una baja heterogeneidad. Y los estudios que han evaluado cuáles pueden ser los elementos mediadores y mecanísticos que generan la reducción en la mortalidad, eso incluye elementos fisiológicos, como que mejora la hemodinamia, inclusive al punto de reducir la necesidad de vasopresores. Además, aumenta la perfusión cerebral, porque también aumenta la presión arterial media. Mejora la encefalopatía, y eso en conjunto pareciera que tiene efectos y contribuyentes a la mejora de mortalidad. Y además, los mediadores inflamatorios y la endotoxemia parece disminuir de forma importante, y es así que citoquinas, los patrones moleculares asociados a daño y el amonio se disminuyen de forma significativa en los pacientes en falla hepática aguda que son llevados a recambio plasmático. Y con la evidencia actual podemos decir con una certeza moderada a baja que el recambio plasmático sí disminuye mortalidad en falla hepática aguda, y que según como se han llevado los dos ensayos clínicos actuales, podemos decir que debe darse al menos por 3 días y que puede darse con altos o bajos volúmenes. La ventaja de darlos con bajos volúmenes es que existe menos riesgo de sobrecargar al paciente, y parecía que ambas estrategias pudieran ser igual de eficaces si bien no se han realizado ensayos clínicos que las comparan. La otra estrategia que ha sido ampliamente estudiada es la hemodiafiltración extracorpórea. La hemodiafiltración usualmente se ha hecho con el objetivo de disminuir el amonio, que se considera uno de los principales mediadores de la endotoxemia y del edema cerebral. Generalmente las indicaciones con las que se ha usado esta terapia es un amonio arterial mayor a 150 micromoles por litro. Y el método más estudiado es la terapia de reemplazo renal continuo, es decir, usar un filtro de hemodiafiltración clásico, pero de forma continua, de bajo grado y que permite entonces disminuir el riesgo de inestabilidad hemodinámica asociado a la diálisis. No se cuentan con ensayos clínicos aleatorizados que hayan probado esta estrategia, pero sí con varios estudios observacionales de amplio tamaño y de cohorte, tanto retrospectivos como prospectivos. Esto hace entonces que tengamos igual una baja certeza en la evidencia, pero lo que se ha visto de forma consistente es que la forma continua parece ser superior a la forma intermitente en los pacientes con falla hepática aguda, que sí se reduce el amonio de forma importante en aproximadamente un 40% y que adicionalmente parece que se reduce la mortalidad. De hecho, cuando se metaanalizan estos estudios observacionales, se encuentra con una baja heterogeneidad que sí hay una reducción en el riesgo relativo de mortalidad de hasta un 12% de forma estadísticamente significativa y relativamente o con una buena precisión. Esto nos permite concluir entonces que con una baja certeza en la evidencia parece que la hemodiafiltración en modalidad continua parece reducir la mortalidad y además reduce el amonio en falla hepática aguda.
Entonces es la hemodiafiltración, es decir, usando las terapias clásicas de terapia de reemplazo renal sin indicación renal. Es una terapia a considerar en especial en los pacientes que tienen hiperamonemia, con punto de corte clásicamente usado de 150 micromoles por litro. La otra estrategia que se ha propuesto es la diálisis con albúmina de paso único, que básicamente es usar el mismo filtro de hemofiltración clásica, pero donde el efluente el líquido dializado es altamente rico en albúmina, que puede ser con albúmina entre el 3%, algunos inclusive puede llegar a usar hasta el 5% o inclusive más concentración de albúmina. Sin embargo, realmente pues, es un filtro o es un sistema relativamente sencillo a como se usa normalmente la terapia de reemplazo renal. Lo que ha sugerido la evidencia, que es observacional, que es de muy mala calidad porque son estudios pequeños, retrospectivos de pocos pacientes, es que este líquido que te queda albúmina, que se sume al bicarbonato, sí tiene resultados bioquímicos favorables, disminuyendo bilirrubina, amonio, entre otros, pero no tenemos claridad si impacta en desenlaces clínicamente relevantes. Es por eso que en general no podemos decir que sea una herramienta que pueda recomendarse como estrategia terapéutica de primera línea o inclusive de segunda. La otra gran estrategia o propuesta de terapia de extracorpóreo es el MARS, que son las siglas en inglés de un sistema de absorbente recirculante molecular. Este es un sistema entonces donde el circuito del paciente es sencillo en el sentido que la sangre del paciente circula por el filtro MARS, que ya se presentará en qué consiste. Tiene el contraflujo entonces del líquido del líquido dializado y retorna. Entonces aquí la clave está primero en el filtro MARS, que es este que se presenta en la imagen y que microscópicamente es una membrana especializada que tiene sitios de unión a moléculas que están o que son cargadas por la albúmina. Entonces desatura la albúmina de esas moléculas a las que está unida no covalentemente y adicionalmente la entrega entonces a un líquido que está acá recirculando altamente rico en albúmina y que tiene unas altas concentraciones de albúmina. Este líquido entonces rico en albúmina recircula porque pasa por tres estaciones. Una primera estación que es un filtro de hemodializado clásico. Este filtro de hemodializado clásico entonces se contacta con un líquido de dializado estándar rico en bicarbonato. Sin embargo, tiene una segunda estación que es un filtro de carbón activado, donde entonces se espera se limpie y elimine ciertas sustancias, y a unas resinas de intercambio iónico, en donde entonces se espera que aún eliminen muchas de las sustancias iónicamente activas. Y finalmente entonces recircula y vuelve entonces a tener contacto con la membrana MARS y con la sangre del paciente en contraflujo. Entonces, esta tiene la característica que es un líquido que recircula, no se elimina. Lo único que se termina eliminando entonces es el líquido que se dializa a través del hemofiltro normal. La terapia MARS tiene varios ensayos clínicos. De hecho, por lo menos este metaanálisis de Gadour y colaboradores publicado este año logra detectar por lo menos 5 ensayos clínicos. Estos ensayos clínicos han demostrado desenlaces bioquímicos muy favorables, como la disminución en la bilirrubina total de forma significativa. En el amonio, si bien hay una tendencia en los 3 estudios que lo reportan, no se logra encontrar un efecto, si bien hubo una alta heterogeneidad. Y en los ácidos biliares tampoco, si bien también hay cierta tendencia, pero sobre todo en la bilirrubina del amonio, la bilirrubina con significancia estadística, en el amonio con una tendencia donde pareciera tener impacto. Sí demostró ser eficaz de forma estadísticamente significativa en la mejoría de la encefalopatía hepática comparado con la terapia médica estándar. Y es así que el riesgo de mejorar es un 54% más alto en los pacientes que están con MARS que en los que se les da terapia estándar médica, aunque con una imprecisión importante. Y cuando se evalúa la mortalidad, como pueden ver acá en el diagrama de árbol, diagrama de bosque, perdón, hay una tendencia en general a que se reduzca, sin embargo no logra en el metaanálisis una reducción significativa en el riesgo relativo, con una heterogeneidad moderada a alta.
Entonces, si bien hubo una tendencia, realmente no se logra evaluar un efecto real en la reducción de mortalidad. Eso también tiene varias explicaciones cuando se analizan algunos de los estudios individuales. Por ejemplo, algunos estudios que se llevaron en Europa y que pueden ser que contribuyeron a una parte importante de pacientes, se dieron en el contexto en donde el paciente rápidamente era llevado a trasplante y probablemente eso sesgó a que la terapia no lograra demostrar su mejoría en mortalidad. Entonces, eso también puede explicar en parte por qué no se ha logrado establecer lo que parece ser una tendencia a reducción de mortalidad. Sin embargo, y en conclusión, con los estudios actuales podemos decir con una certeza moderada que el sistema MARS en falla hepática aguda no mejora la mortalidad ni la impacta, pero sí mejora la encefalopatía hepática. Sin embargo, es un sistema que implica unas complejidades importantes en términos de costos, de digamos, el proceso administrativo que implica traerlo y en el medio, por lo menos en Colombia, no está disponible, por lo que en principio sería no aplicable. Así pues, y para recapitular, la terapia en falla hepática aguda implica entonces 4 grandes pilares. El primero es el manejo etiológico cuando se tiene esa posibilidad. Hay un soporte general que se centra en 4 grandes sistemas, el circulatorio, neurológico, renal y en la prevención de infecciones. En la prevención de infecciones recordar que hay que ser agresivo en la búsqueda y detección temprana de las mismas y en ciertos escenarios inclusive el uso de antibiótico profiláctico, en especial, por ejemplo, los pacientes que van a ser llevados a trasplante hepático y que ya están en proceso de ingresar a lista, usualmente de forma urgente y priorizados, para evitar que una infección pueda imposibilitar el trasplante o que lo postergue más tiempo y el paciente tenga más riesgo de morir. Por otro lado, el cuidado neurocrítico, en donde hay varios elementos en discusión y dado que es infrecuente, muchos de las conclusiones o de las estrategias que se tienen son derivadas de otros escenarios como el trauma craneoencefálico. Pero en general, el uso de monitoría no invasiva que puede evitar los riesgos de sangrado que tienen estos pacientes. Un cuidado neurocrítico rápido, sobre todo usando la estrategia de intubación orotraqueal y sedación profunda, sobre todo en los pacientes que ya están con encefalopatía avanzada, grado 3 o grado 4. Y en general todas las estrategias de cuidado neurocrítico, incluyendo, por ejemplo, la hipernatremia permisiva, en donde se pueden tener niveles de sodio o son ideales de 145 a 150, por ejemplo. Y ya están entonces las terapias de soporte hepático, donde la que tal vez tenga mejor evidencia en el momento sea el recambio plasmático, porque impacta mortalidad. Y la terapia de reemplazo renal continuo, que con una baja certeza, porque solo contamos con estudios observacionales, también parece impactar en mortalidad, pero en especial se indicaría cuando hay hiperamonemia, especial en niveles mayores a 150 micromoles por litro. Y una estrategia que debe tenerse siempre en cuenta, en especial los pacientes que están en encefalopatía grado 1 y 2, es la N-acetilcisteína en todas las formas de falla hepática aguda, no solamente en la falla hepática aguda por acetaminofén, dado que hay ensayos clínicos que han mostrado y demostrado que la N-acetilcisteína sí reduce mortalidad en estos escenarios y en estos pacientes. Y es un medicamento que es relativamente barato y sencillo de aplicar y que no tiene efectos adversos tan grandes. Y finalmente el cuarto gran pilar es el trasplante hepático, en donde la gran discusión y el gran dilema de los tratantes del paciente que está en contexto de falla hepática aguda es si se va a llevar o no se va a llevar a trasplante. Y esa decisión, entonces, es una decisión que toma muchos factores, pero tal vez el conceptualmente más importante es definir qué paciente tiene mayor probabilidad de hacer una recuperación renal y quién tiene factores que aumentan la probabilidad de morir. Por eso se han desarrollado múltiples escalas y múltiples herramientas para tomas de decisiones y tal vez una es la estrategia del King's College, que son unos criterios que definen el paciente que tiene alto riesgo de morir. Ellos lo dividen en 2 grandes grupos, los pacientes con falla hepática aguda asociada a acetaminofén y los que no. Y con una serie de elementos presentes al momento del debut de la falla hepática, se define si el paciente realmente tiene alta mortalidad y por tanto debería ser un candidato claro a trasplante. Entonces, y como mensajes para la práctica, la falla hepática aguda es una condición que es infrecuente, pero con una alta letalidad. Que la oportunidad en el reconocimiento de esta condición
impacta de forma significativa y que en general implica remitir al paciente a un sitio donde haya trasplante hepático. Que las estrategias de manejo implican prevenir y tratar la falla multiorgánica, el edema cerebral y la sepsis. Que el soporte hepático es uno de los 4 pilares, que actualmente ya contamos con algo de evidencia que nos sugiere que tenemos por lo menos 2 estrategias que deberían considerarse. La más importante tal vez es el recambio plasmático de altos o bajos volúmenes. Y los pacientes con hiperamonemia por encima de 150 micromoles por litro, la hemodiafiltración en forma continua. Sin embargo, que el trasplante hepático es la estrategia más eficaz, con más impacto en supervivencia y que nunca debe obviarse o debe considerarse si los criterios de predicción de mortalidad ya están presentes en el paciente. En esos escenarios, la terapia de soporte hepático será solamente un puente al trasplante, pero nunca deberá retrasarlo o la toma de decisión del trasplante hepático. Muchísimas gracias por haber asistido a esta charla y haber visto este video. Les invitamos entonces a siguientes videos tanto en hepatología como en muchos otros temas en salud.